Estás en sintonía de Luxor TV y en breves segundos vamos a iniciar con esta transmisión. Te voy a agradecer mucho que compartas este video para que otras personas se puedan beneficiar del contenido que vamos a dar hoy. Así que vamos a iniciar con estos datos. ¿Cómo están todos ustedes? Espero se encuentren sumamente bien allí donde están. Y bueno, como vieron en la portada de este video, se va el cabal. Lo que sí te puedo decir es que algo grande viene y va a suceder en Estados Unidos. Y esto pues está que arde. El presidente Trump ha prometido un cambio monumental en el poder federal, la política exterior y la estrategia económica. Tengo que decirte que el Estado profundo está que tiembla y están construyendo este avión que más adelante se los voy a mostrar para escapar. Así que vamos con la información. Primero que nada, gracias a todos ustedes por estar aquí en sintonía de este su espacio Luxor Tech. La tecnología avanza a pasos agigantados. Y hay una compañía en Estados Unidos que se llama Virgin Galactic. Esta compañía ha creado pues un jet supersónico. Lo están construyendo. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué este jet que dice que va arriba de 60,000 pies de alturas a una velocidad casi de Mach 3, o sea, viaje hipersónico? ¿Para dónde se quiere ir la élite? ¿Será que les hace así por lo que viene? Bueno, después les muestro la información. El detalle es que esto está sucediendo, ¿ok? Y nadie va a poder parar esta tormenta. Trump presentó su plan para aplastar la pudrición burocrática y remodelar toda América del Norte y por ende también América Central y América del Sur, porque somos un solo continente. Impuestos, comercios y control gubernamental. Todo está sobre la mesa. El pantano está en modo ¡ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Pánico! Por eso están haciendo esta supernave. Voy a mostrárselo un momentito para no dejarlo tan picado, porque la noticia está disponible, la pueden buscar. Ya se las pongo rapidito aquí. Ahí está. Virgin Galactic revela el diseño de su nuevo jet supersónico que viajará a 3 veces la velocidad del sonido. Esto es una gran velocidad. Entonces ya están preparando su escape. ¿Para dónde se van a ir? No sé. Para la Antártida, yo no sé para qué país que los reciba, pero créanme que en cualquier momento vamos a ver la élite escapando de todo lo que viene. Miren estos detalles interesantes, ¿eh? Y es con la banca el asunto, ¿no? Los bancos centrales están en caos inminente. ¿Por qué se acerca el colapso? Se acerca, eso no lo van a poder evitar. Uno por uno, los titiriteros del dinero, los globalistas están cayendo poco a poco. El asesor económico de Merkel renuncia. ¿Eh? Así de repente me voy. La cabeza de Bundesbank de Alemania también renuncia. Ya van 2. Los presidentes de la Reserva Federal de Estados Unidos fueron forzados a renunciar después de un problema de ética. ¡Pa' fuera! El jefe del Banco Central que es de Irán, pues dicen que el señor pues está en prisión. ¿Será verdad? Busquen la información y me comentan. También dicen que el jefe central
del Banco de Eslovaquia, pues dice que está acusado de corrupción. Yo no sé, investiguen ustedes, me pasan el dato. Mientras tanto, la moneda de Turquía se está implosionando después de que Erdogan purgó sus funcionarios del Banco Central. ¿Okay? Esta purga es internacional. Este señor no se va a dar abasto, ¿eh? Jeff Bezos no se va a dar abasto con su jet supersónico. No sé cuánto va a tener que hacer para que esta gente se vaya para fronteras más allá de la Antártida. Porque dicen que la Antártida y más allá, pues hay otras civilizaciones. Eso es lo que dicen. Pero esto está pasando, ¿no? Mintieron sobre la inflación. Mintieron sobre las cadenas de suministro y los mercados laborales. Ahora su sistema se está rompiendo. Toda su mentira se le está viniendo abajo. ¿Qué opinan ustedes sobre este tema? Ok, miren esto que viene ahora, esta bomba, porque hay movimientos que se están dando. El RBI, que es la reserva del Banco de la India, ¿ok? Este enorme banco, pues, adivinen qué. ¿Será que se está preparando para algún cambio financiero? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será o no? La reserva de oro de la India se ha disparado enormemente, porque resulta que este banco ha realizado su mayor compra de oro pues hace escasos días. Este banco ha hecho una compra enorme y la última compra enorme, más grande que ustedes se pueden imaginar, ustedes saben en qué año fue, en el 2021. Ahora acaba de hacer una compra gigantesca, enorme. ¿Por qué? Ya ustedes saben, India pertenece al BRICS, a este bloque económico, y están haciendo su jugada, porque ellos saben que viene un gran cambio, un cambio enorme. Tenemos también que Arabia Saudita se pone del lado de Putin y comienzan a conformar nuevas alianzas, nuevas jugadas estratégicas. ¿Ok? El príncipe heredero de Saudita, de Arabia Saudita, pues realizó una llamada directa a Putin. ¿Qué tal, Putin? ¿Cómo estás? Te estoy llamando porque necesitamos hablar, tenemos que unirnos a la Organización de Cooperación de Shanghái, el SCO. ¿Te animas? Esto es nada menos que devastador para todo lo que viene, porque se están moviendo jugadas muy importantes en este ajedrez geopolítico. El petrodólar está en terreno inestable ahora mismo. El equilibrio de poder global está cambiando ante nuestros ojos. Presten atención a las noticias. Muchas están camuflajeadas. Muchas, pues, con la caja tonta, pues no vamos a poder encontrar nada verdadero, porque lamentablemente por allí se filtra mucho y lo que hacen es invertir la información. Así que cuando veas la caja negra con estas empresas noticiosas de 3 letras, lo que ellos digan, inviértelo y vas a entender mucho mejor lo que nos están ocultando. Entonces vamos al jet hipersónico pues que ha creado este señor y que pronto estará disponible. Me imagino que la élite está ya ordenando los pedidos por delante porque nadie se va a escapar de lo que viene. Entonces ellos con esta nave espacial, diríamos, porque casi surca 60.000 pies de altura, imagínense, eso casi surca, bordeando ahí ya en una área donde hay poca fricción. Tenemos esta poderosa nave, obsérvenla, es hermosa, tiene buen diseño, no le voy a decir que no. Tiene un excelente diseño, vamos a colocarla aquí andando en tiempo real. Es de Virgin Galactic. Y bueno, va a estar disponible para ellos, aquellos que quieran utilizarla, la van a comprar.
caben 19 personas. Miren, qué belleza, ¿no? Una nave que se parece al antiguo Concorde, pero creada por Virgin Galactic. Esta hipernave, este jet de alta velocidad, Mach 3, imagínense la velocidad que tiene que ir, puede llegar fácilmente a ese ritmo de Nueva York a China en pocas horas. Pocas horas. Y de esta manera, si la cuestión se complica, bueno, nos vamos de aquí. Nos vamos para Argentina, dirán. Pero allá está Milei y dice, espérate, que yo soy amigo de Trump. Dígame, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué rol hago ahora? Ya va, ya va, ya va. Acá ni vengan. En Argentina, dirá Milei. Se podrán ir para otra zona, ya sabremos para dónde, ¿no? Pero esto está que nadie lo para. Voy con las preguntas y comentarios porque este va a ser un video express. Y vamos por acá para ver qué nos dicen. Muchos saludos, muchas bendiciones. Tenemos a Joaquín saludando. Tenemos a Gedeón, tenemos a Vicky, a Hilda, a Carmen, a Ana. Tenemos a Elida, tenemos a Roberto, tenemos a Nelly, tenemos a Mohamed, Nelson, Tomás. Bueno, le doy las gracias a todos ustedes los que están conectados. Tenemos aquí a Antonio, a Luis, a Manuel. Muchas personas conectadas. Si quieren hacer preguntitas, pues solo puedo ver los signos de interrogación. Tenemos a Didier también. Y yo les respondo pues lo que esté a mi alcance, como quien dice. Vamos por acá, dice María también de Guadalupe, nos envía un saludo desde México, Chiapas, México. Justa de Izarra, dice bendiciones, infinito éxito y abundancia de buenas nuevas para todos los presentes desde Ecuador. Saludo a mi gente de Ecuador. Pregunta, ¿qué opinan ustedes de todo esto que está pasando? Marzo es un mes de mucha transmutación, muchos cambios. Paraguay presente, dice Egidio. Giovanni, buenas noches, bendiciones hermanos, bendiciones a ti también. Desde Venezuela, Táchira, Venezuela. Mohamed dice, es un placer, Eric, saludos. Bueno, no veo preguntas por acá, pero yo le agradezco a todos ustedes su atención. Dice, Donald Trump tiene preparado todo desde hace rato con la danza de las espadas. Les digo todo. Nos dice Dora Lucía. Gracias por el mensaje. Sí, esto está sucediendo, quiero que sepan. Esto está sucediendo y nadie se va a poder escapar. Él va a drenar el pantano. Tuvo 4 años. Recuerden que, pues, le robaron, ¿ok? Ya ustedes saben qué. Lo uno va a hacer cuando va a una urna. Y él en esos 4 años se ha preparado, ha investigado, hizo alianzas. No se detuvo. Estuvo en constante actividad. Por acá viene una pregunta, vamos con las preguntas. ¿Quién es el cabal? Dice, el cabal es el estado profundo, los sombreros negros, la élite oscura, los oscuros. Ese es el nombre. Cuando yo diga la palabra cabal, nos referimos a ellos. No puedo decir otros nombres porque puede afectar alguna religión en particular. No quiero entrar en ese detalle, pero el cabal se refiere a toda esa energía negativa, personas que hicieron pactos sata, no le voy a poner el término adicional, con fuerzas oscuras y con razas demoníacas, pues razas, ya ustedes saben, escamosas, verdes. Tampoco quiero meterme con la especie porque la especie en sí pues, no tiene nada que ver con esto, pero la orientación de esa especie hacia el mal es ahí donde se crea la división, ¿no? No hay ningún problema con las especies de otros seres que puedan existir. El detalle es dónde se van, dónde ponen su atención. Si se van para la oscuridad o se van hacia la luz. En este caso,
El cabal optó por ir hacia la oscuridad. ¿Ok? Y ese es el término que le damos en este canal. Voy por las preguntas, por acá se me fue alguna. Dice Educación Financiera. Buenas noches, Eric. Soy Alejandro Bulla. Saludos, Alejandro. ¿Será que los europeos se podrán, de acuerdo con tantas diferencias de poder? Bueno, ya veremos qué sucede, brother. Esto es bien delicado. Tengo mucha comunidad de la Unión Europea aquí en este canal. Ellos saben qué es lo que está sucediendo allá. Saben qué es lo que está pasando en Ucrania, en realidad, cuál es la profundidad que hay. Hay un gran youtuber que se llama Rafa Pal, tiene una página web donde él suelta información poderosa que yo no la puedo decir en este canal. Ahí me ponen los enlaces, pero tampoco los puedo publicar porque YouTube todavía no es un medio que manifieste la libertad al 100% como la plataforma X. Por lo tanto, yo no puedo publicar esas cosas, pero sigan a Rafa Pal. Rafa Pal sí lo dice en YouTube, así drásticamente. Y yo sé que le han censurado un par de videos, lo he visto cuando se lo han cortado en el aire. Pero tiene una página web donde él suelta información poderosa acerca de lo que está pasando en Ucrania. Busquen Rafa Pal y ahí pues pueden encontrar la página web y podrán entrar a su portal. Miren, voy por acá. Dice María Teresa, dice muy buenas tardes, muy buenas noches. Ya pues son las 7 de la noche acá en Panamá. Gracias por tu lindo programa. Soy de Colombia, Bogotá. ¿Será que pronto tendremos lindas noticias para nuestro país? La idea es que debemos seguirle la ruta al comandante en jefe Donald Trump de las fuerzas militares, no solo de Estados Unidos, sino de muchas fuerzas militares que lo apoyan y que están esperando nada más su comando para ejecutar acciones militares que solo entre ellos se entienden, que los militares tienen códigos de honor y tienen códigos de conducta para hacer operaciones. Yo no sé si ustedes vieron una película de Star Wars, claro. Allí el comandante pues está orientado hacia las fuerzas del lado oscuro, ¿no? Pero había un código que cuando él dijo esa orden y dijo el número 66, automáticamente todas las tropas que estaban alineadas con ese código dijeron sí. Y hicieron la gran rebelión en esa película y es donde se cae pues todo el imperio que había se destruye. Y esa fuerza es asumida y controlada por un nuevo gobierno. Lamentablemente este gobierno en la oscuridad, el control lo tenía pues este señor que se llamaba Palpatine. Pues entonces en Star Wars es claro pues la parte de la milicia, ¿no? No estoy diciendo que esto vaya a ser algo así, pero hay un código de honor, en este caso por las fuerzas de la luz, que siguen a un comandante en jefe. En este caso es Donald Trump. Y él, pues básicamente está primero drenando el pantano. No es fácil. Esta limpieza es delicada, difícil y muy quirúrgica. Se va a afectar a muchas personas. Mucha gente de la élite, pues va a estar en problemas. Recuerden que ya aprobaron los documentos de la lista del señor inteligente. Ya ustedes saben quién es. Y esta lista pues tiene información delicada y bueno, la ley tiene que ejecutarse, no se puede evitar. Voy por acá con alguna otra pregunta. Así que yo pienso que una vez que la cabeza, que es en este caso América, y Donald Trump está liderando pues todo lo que es ESARA, una vez que él resuelva toda esa ecuación en su país y ponga orden en todos los sentidos, entonces podremos ver las otras etapas de lo que viene. Voy por acá, dice Jacobo, es verdad que el 27, no entendí ahí, no hay KFS, Medved, primero con las detenciones. Es que todo esto lleva un orden. No les voy a decir que todo se está haciendo a la vez. Esto es como una un gran concierto musical. Todo va en orden.
y todas las teclas y los instrumentos que estén allí van a sonar van a hacer la música, pues en la medida que el director diga esto va por aquí, esto va por acá. Tú no puedes tocar antes, tú tampoco, él va señalando, él dice en qué momento van a pasar las cosas. Mañana es un evento importante porque mañana todos los que en algún momento han conocido algo del universo de las criptomonedas, mañana va a pasar algo interesante porque blockchain se creó huyéndole a la Reserva Federal, huyéndole al sistema usurero de la élite controladora. Entonces, al crearse blockchain para crear un nuevo sistema de pago independiente del sistema fiduciario, pues se divide en dos lo que es la parte de la economía, una economía que es controlada por una economía que es descentralizada. Pero esta economía descentralizada nunca ha podido echar hacia adelante porque hay fuerzas que no lo permitían. Ahora Donald Trump va a permitir que esto suceda y mañana vamos a tener noticias sobre ese tema. Voy con otras preguntas. Dice, no hay más preguntas. Hernández de Colombia, gracias por su sacrificio. Aquí a la orden. Jesús dice, libertad en mayo. Claro que sí. En mayo vienen cosas interesantes. Bueno, yo quiero darle las gracias a todos ustedes por su atención. Como les dije, este iba a ser un video bastante rápido. Si hay una pregunta más, me quedo y la respondo. Veo que hay dos. Dice Carlos Moncayo. Hola Eric, ¿qué tiempo estimas que va a tomar Nesara Gesara? ¿Es repartir los fondos de la humanidad a la humanidad? Pregunta él. Miren, Nesara Gesara inició hace mucho tiempo. Estamos hablando de décadas. Lo que pasa que en el 2001 se iba a soltar todo esto. Pero ustedes saben lo que pasó en Nueva York con las torres. Pues esto retrasó 20 años Nesara Gesara. El 11 de septiembre era el día que ellos iban a soltar todo esto, pero las fuerzas del mal no quisieron y no se dio. O sea que tenemos 20 años atrasados. Ahora se ha tenido que volver a organizar todo nuevamente, pero los fondos estaban disponibles. Muchos bancos se quedaron con esos fondos. Eso es lo que la gente no sabe. No lo soltaron, pero hay peleas y hay cosas que ya están haciendo que todo esto se ponga en orden. Y nos retrasamos casi 5 años nos retrasamos también porque se supone que Donald Trump tenía que haber continuado su periodo, pero no fue así. Las elecciones fueron, ya ustedes saben, no puedo decir la palabrita, y hay un caso de unos hermanos que pusieron una denuncia sobre este tema y aparentemente pues ganaron. Todavía no tengo la información y la confirmación, pero lo que yo he leído en redes es que el caso de los hermanos Bronson, ellos ganaron ese caso y se refiere a las fallidas elecciones. Así que vamos a esperar a ver, por eso es que puede ser que Trump sea el último presidente, porque si fallan a favor, entonces le tienen que devolver esos 4 años que le quitaron. Y eso es lo que vamos a esperar a ver qué suceda. Pero como él ya está en el potro, ya él está montado, eso lo pueden dejar con calma para más adelante, porque todo eso va a crear un estrés muy grande al país del norte. Lo que se quiere es acabar con el cabal primero que nada. Entonces vendrá el sistema nuevo que van a implementar, la nueva moneda respaldada en oro. La Reserva Federal la dejarán ahí ya desmantelada por completo. Y entonces iniciaremos en nuevas etapas. Una vez que esto se dé, lógico, vienen cambios a nivel mundial porque el dólar sigue siendo una moneda de reserva mundial. Pero si existe un dólar nuevo avalado en oro, pues las personas que tienen algo de esa moneda en sus países no lo van a cambiar. Vamos a esperar a ver qué sucede, porque esto se va a poner interesante. Así que tenemos que ver que las cosas se vayan dando poco a poco. Esperemos que Nesara y Gesara se dé lo más pronto posible. Ese es el sueño de todos, que esto cambie ya radicalmente.
Dice acá Dora Lucía que no vean La Caja Mentirosa. Es verdad, La Caja Mentirosa, como yo soy periodista, yo tengo que verla para poder entender cómo va el otro universo y las mentiras que están diciendo, porque es que dicen un montón de mentiras. Y aquel que la quiera ver con esa intención también. Para eso están estos canales, ¿no? Estos canales donde damos información totalmente diferente. Pues ahí uno va comparando, ¿no? Pero no te comas el cuento de la caja tonta. Cuidadito. Hay que pelar el ojo. Hay que verla así con pinza, por decirlo así. Dice, gracias Eric. Me dice Vicente. Por acá alguna otra preguntita. Vamos a ver qué nos dicen por acá. Espérense un momentito. Voy a acercar acá este asunto para ver con más claridad. Deme chance. Voy por aquí estamos viendo lo que preguntan. Dice Esperanza, si lograron, él seguirá 4 años más tarde, más aparte de esto. Bueno, excelente. Claro que sí, eso es lo que yo he escuchado, que sí, que ellos ganaron eso, ¿no? Pero bueno, eso lo tienen ahí aguantado, no es necesario alborotar el país ahora mismo con eso. Dice, hola Eric, ¿tienes conocimiento para cuándo será el EBS? Dice Eric Alexander. Bueno, con ese tema del EBS es bastante delicado, quiero que sepan, porque lo que no se quiere es crear pánico. El EBS, lo que es el Emergency Broadcast System, el sistema de emergencia, este sistema de emergencia que quieren pues activar, yo lo veo como que se está haciendo ya. El EBS consiste en pues cortar todas las comunicaciones de internet por un solo propósito: desmantelar todo el sistema financiero y reinstaurar uno nuevo, en este caso el QFS. Pero el EBS no solo es eso. Una vez que se hace ese silencio en internet, se va a soltar toda la verdad de todo lo que está pasando, de dónde venimos, quiénes somos, hacia dónde vamos, el montón de tecnologías que hay, los engaños que nos han hecho. Todo eso lo va a soltar el EBS a través de unos videos, a través de unos contenidos que dicen pues que duran como 8 horas y que son un montón, que van a estar pasando ahí 24 horas sin parar, y que la humanidad va a poder disponer de esos datos y esa información de manera libre. Una vez que se suelte todo esto, pues ya no hay vuelta atrás. Una vez que el sistema se restaure, en teoría ya debería estar el proyecto Odin funcionando al máximo poder con sus servidores cuánticos, y el QFS pues sería un estándar en el sistema financiero. Pero imagínense ustedes, ya están haciendo pruebas de apagón en América. Eventualmente ya Elon Musk, el mismo Elon Musk, anunció de que la humanidad va a sufrir pues de escasez de energía, ¿no? Entonces, como que está diciendo, si vienen apagones, pues ya sepan que es por ahí el asunto, pero esto puede pasar en cualquier momento o puede ser que no suceda y que lo hagan pues por regiones, porque es delicado. Quedarse sin energía eléctrica es complejo y delicado para cualquier persona, cualquier nación. Dice, usar el dinero para qué creen. Bueno, no entendí ahí los dineros que van a pagar ya están con el QFS. Sí, el QFS ya está operativo, quiero que sepan, ya eso se está utilizando a nivel bancario, se están haciendo pruebas a nivel de instituciones, eso está funcionando, pero todavía no pueden soltar eso hasta que las cosas estén en marcha y que el planeta esté en paz. Miren, lo de la guerra de Ucrania, eso tiene que terminar, eso debe acabarse por el bien de la humanidad. Pero ya ustedes saben, estos señores no quieren que eso termine, porque saben que si hay conflicto, pues no se puede lanzar Gesara, eso es así. Dice que saben los apagones ayer en Buenos Aires, 6 horas sin electricidad. Eso había escuchado Andrea Karina, había escuchado que en Argentina se había ido el fluido eléctrico, y ya me dice que son por 6 horas. Están haciendo estas pruebas, están probando. ¿Qué están haciendo? Es la pregunta, ¿no?
todo esto está sonando. ¿Qué sabe de las medbed operativas? Ok, bueno, ayer en un video que lancé de las medbed, entendieron un poco mal el mensaje. Lamento no haber sido más específico. Hay una sola cama oficial que viene de los extraterrestres y es la medbed militar. Debe decir así, medbed militar. Estas medbed militar son las camas originales, son las camas que van a sanar a la humanidad en cuestión de 20 minutos, 30 minutos, dependiendo de la enfermedad que tengas. Y una vez que te colocas en esa cama, te sanas, te cambia el ADN también, por cierto, y automáticamente es pues muy rápido. No es como la que yo les mostré ayer, y yo supongo, no estoy en contra de este fabricante que está lanzando estas medbed, son camas médicas también, porque el término se utiliza. Es una cama donde un paciente se acuesta y pues recibe un beneficio sin tener que utilizar fármacos o ir a una cirugía. Este fabricante que lanzó estas camas pues mostró 7 tipos de tecnología que utilizan estas camas para sanar y ya están disponibles. Lamentablemente no sabría decirle si ellos van a cobrar lo que inventaron esas camas o estas camas las van a utilizar para una primera etapa, para los proyectos humanitarios. Ahí no les puedo decir porque el desarrollador de estas camas pues no da ni siquiera el nombre y uno no puede investigar dónde están estas camas, pero las muestran físicamente. Lo que yo sí sé es que parte del desarrollo del trabajo que van a hacer los humanitarios es instaurar estas camas médicas militares en todos los países y se va a colocar esto como proyecto para ayudar a muchas personas. Pero las originales son las medbed militares, ok, grábense eso. Por ahí saldrán muchas medbed, pero si ya están saliendo es bueno porque quiere decir que la tecnología ya están filtrándola o ya estos fabricantes tienen algo de información y la están desarrollando por su cuenta. Pero las mejores, las camas que son por decir las de la marca militar, por decirlo así, las medbed militares, esas son las que los hermanos mayores, los galácticos, le dieron a los militares. Yo lo dije ayer, pues, para que ellos se pudieran sanar y curar de sus batallas, porque hay unas batallas que nosotros no estamos viendo aquí. Aquí hay unas guerritas, unas cositas que hacen los humanos, pero hay batallas enormes que están sucediendo en otros lugares fuera de la Tierra con otras razas y esto es complejo, pues. Entonces estas medbed pues se diseñaron así para darle la asistencia a los militares. Voy por acá con la última pregunta porque ya estoy contra el reloj. Dice Fernando que cobran $300 por una suscripción. Bueno, tengan cuidado con todo esto porque se presta para cosas de estafa. Te ponen un portal web, escríbenos, paga por delante y se desaparecen con tu dinero. Todo lo de las medbed militares es completamente gratis. No va a costar absolutamente nada. Si te están llamando por una medbed como la que yo les mostré ayer y te cobran algo, bueno, tú dile, espérate, hasta donde yo tenía entendido esto era gratis. Entonces no te metas allí porque yo sé que ya en muchos países están colocando estas camas y la idea pues es que esto sea, como nos han dicho, que es completamente gratis. Solo las militares son así, vuelvo y repito. Las de fabricación creada por alguna empresa, ahí yo no les puedo decir. Hasta ahí no llego. Dice por acá ya, Didier, ya para cerrar, no creo que cambie el ADN, más bien lo mejora. No, no lo cambia, sí, no cambia el ADN. Lo va a mejorar, claro, y te va a despertar las otras fibras de ADN que uno pueda tener ahí dormidas. Eso sí puede pasar. ¿Cuándo vendrían los números de teléfonos para comunicarse por las medbed militar? Gracias. Bueno, los teléfonos estos que yo escuché por ahí e hice un video, son los llamados Pi Quantum. Estos teléfonos no sé cuándo van a llegar. No sé si es que le van a dar a uno eso en la mesa de redención, que pudiera ser, y allí se hace
todo el trámite, pues firmas tu NDA que tienes que quedarte callado y recibes el teléfono y recibes o la tarjeta esta que están diciendo también del QFS. Son tantas cosas que en la medida que sucedan y ya a las personas que se les permita hablar, entonces tendremos más información sobre este tema. Vuelvo y repito, tengan cuidado con dar sus datos con todo lo del QFS, porque todo lo del QFS es gratis. Igual lo de las MedVet es completamente gratis, las MedVet militares. Todo lo de GESARA es gratis, tú no tienes que dar ni un centavo para que recibas tu fondo. Todo es completamente gratis. Donde te estén pidiendo dinero, ya tú sabes que eso no camina. Grábense eso, ¿ok? Eviten caer en las estafas. Por ahí tengo unos materiales que voy a tocar más adelante, donde tengo ejemplos de personas que me han contactado y me han echado su historia de cómo fue todo, de que le llegó el correo y hasta le dieron el dinero, pero no lo podían retirar porque tenían que soltar un dinero. Y yo le dije, cuando te pidan la plata, ahí es que es la estafa. Y efectivamente esta persona no cayó, gracias a Dios, pero me dio toda la información. Eventualmente tocaré un video sobre este tema. Bueno, les doy las gracias a todos ustedes por su atención, por estar aquí pendiente de este su espacio Luxor Tech. Será que nos vemos en una próxima transmisión.